Saludamos en Madrid, en España, a la periodista de la cadena SER, Pilar Velasco. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer estar con todos vosotros. Pilar, tu opinión. Pues Gustavo, así rápidamente, vimos muchos momentos históricos en una convención. La primera en 200 años que podríamos llamar la convención youtuber, ¿no? La convención digital seguida por internet. Por decenas de miles de personas, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, porque estas elecciones marcan la agenda global. Entonces, lo que vimos fue una convención a través de las redes. Vimos a un partido demócrata con esa intención firme de mostrarse unidos. Vimos ya en ese primer día que el intento de equilibrio que va a mantener Biden para no irse demasiado a la izquierda y eso tan llamativo también y tan histórico que es que los demócratas inviten a los republicanos a su propia convención demócrata, ¿no? que es tan propia de su propio partido, que es un momento en el que se unen las familias, el momento de coser lo que se haya roto durante las primarias. Ayer vimos que el partido quiere mostrarse unido, de acuerdo con su lema, y ese frente unilateral contra Trump y sus políticas desde el primer día de su presidencia hasta estos 3 años, a 80 días, no apenas de las elecciones. Interesante. Sí, ese análisis, esa convención. Me ha gustado cómo la llamas, la convención YouTube. Por cierto, Pilar, no sé si nuestro equipo de producción puede ponerte en pantalla completa. Tienes una fotografía detrás que, si no estoy errado, es del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Esa fotografía en blanco y negro que vemos como parte de tu fondo. ¿Sigues habitualmente las campañas políticas en Estados Unidos? ¿Te gusta la política estadounidense? Sigo las campañas de Estados Unidos, vivo entre más tiempo en España que en Estados Unidos, pero paso largas temporadas en Estados Unidos. En España sabéis que tenemos este mes de agosto como vacaciones casi sagradas, entonces me acabo de incorporar al trabajo, me habéis pillado improvisando un poco el set y esa fotografía de Kennedy es un regalo, una fotografía original, ¿no? Por eso está ahí enmarcada, por ser una fotografía original que me regalaron en una visita a unos amigos en Dallas. Estamos en Club de Prensa con Pablo Andrés Rivero desde La Paz, en Bolivia, y con Pilar Velasco en Madrid, España, hablando sobre esa primera jornada de la Convención Demócrata. Hoy, Pilar, ¿en qué tenemos que fijarnos? Pues mira, Bill Clinton no es un mal discurso para fijarse, porque representa una parte fundamental de lo que es la ideología establishment del Partido Demócrata. Hay que fijarse en cuáles son sus mensajes, en si decíamos, Michelle Obama ha configurado un discurso primero muy emotivo. Michelle tiene un engagement muy fuerte con el votante demócrata, con las mujeres también, con los jóvenes también. Y Bill Clinton lo tuvo también en su momento, ¿no? Son épocas distintas, los Obamas y los Clinton, pero no cabe duda de que incluso Hillary Clinton sigue teniendo muchos seguidores en el Partido Demócrata. Ha sido una pionera respecto de su candidatura presidencial como mujer. Los Clinton representan mucho en el Partido Demócrata y hay que fijarse, yo diría, que en qué puntos de la agenda política va a subrayar Bill Clinton, ¿no? Decíamos que está esta batalla por las ideas que se ha librado en el Partido Demócrata, como Sanders, habiendo perdido 2 veces, ha ganado de alguna manera 2 veces también, porque ha conseguido incorporar en la agenda del partido una agenda más de izquierdas, ¿no? Y aunque haya perdido la sanidad universal, ¿no? Que no entra de tal manera en el programa de Biden, pues sí ha ganado en meter ciertos debates más de izquierdas en la campaña. Y a ver cómo rescata Clinton la desigualdad, el conflicto racial, la tremenda desigualdad que va a provocar la crisis sanitaria del COVID, cómo se va a enfrentar el Partido Demócrata. Y una idea fundamental, cuando hay unas elecciones presidenciales, uno... además de enfrentarse al candidato, que en este caso es Trump, tiene que poner sobre la mesa un modelo de país. Bill Clinton debería de perfilar también en su discurso qué modelo de país
¿no? Dibujaría una presidencia demócrata. Y aunque eso va a ser el tema fundamental, ¿no? de estos 3 días de convención, qué duda cabe que Bill Clinton tiene un peso muy importante. Tuvo menos peso durante la campaña de Hillary, es evidente que quería estar más a la sombra. Ahora podía dar ese step forward, ese paso adelante, y veremos, ¿no? qué mensajes subraya. Es uno de los discursos, sin duda, de la convención. Sí. Sin duda va a ser la voz estelar esta noche, habrá que fijarse exactamente en las ideas. Pilar, ¿tú crees que se le tiene miedo a esa voz que puede ser vista un poco rebelde dentro de las filas demócratas? Desde luego, Gustavo. Fíjate, decías, la edad pesa para Bill Clinton, la edad pesa para todos, y vivimos en tal excepcionalidad histórica que seguramente si el curso hubiera sido otro, peso, pues ex líderes demócratas que superan los 70 años, ¿no? Biden, Bernie Sanders, Bill Clinton, John Kerry. ¿Qué pasa con Alexandria Ocasio? Que representa una nueva generación. Si uno palpa el pulso de los jóvenes demócratas en Estados Unidos, pueden estar en desacuerdo con partes del discurso, o pueden estar más en desacuerdo o no con el discurso de Ocasio-Cortez en términos fiscales, en términos económicos, en si la política es el arte de lo posible y no de lo imposible, etcétera. Pero qué duda cabe que es una candidata que representa mucho mejor a lo que es el americano joven, incluso el americano con el que el Partido Demócrata gana las elecciones. Es un trabajador de clase media que puede, como ella ha llevado a sus últimas propuestas últimamente, que puede ser desahuciado por la crisis del COVID, que tiene 3 sueldos para llegar a fin de mes, que puede cubrir su seguro de salud, etcétera. Ella representa en sí misma lo que gran parte del electorado demócrata. No solo porque sea rebelde, no solo porque sea joven, el Partido Demócrata debería de pensar que representa también un electorado que por muchas razones, Bill Clinton, quienes acabamos de nombrar, ¿no? Y el propio Biden tiene más dificultades de representar, porque ya han estado en los gobiernos anteriores, porque esta es una segunda edición muy excepcional, porque no tienen esa conexión con las nuevas generaciones que tuvo Obama cuando ganó las elecciones, que tuvo Clinton cuando las ganó, y que ahora Biden por sí solo no tiene. Entonces me preguntabas por Alexandria Ocasio, y bueno, me atrevo a decir que es un error subsanable, porque al final en política las voces que empujan yo creo que salen adelante, y me atrevería a decir que candidatas como EOC van a tener un peso sí o sí en el futuro del Partido Demócrata, porque además las políticas, incluso de las que está hablando Alexandria Ocasio, son las que la propia crisis sanitaria, esta pandemia global que estamos sufriendo, se acercan a ellas, ¿no? Estamos viendo un rescate europeo, estamos viendo como incluso países con gobiernos conservadores como Alemania está por salvar empresas, por salvar al ciudadano, ¿no? Que es mucho de lo que ha hablado Ocasio, y por no extenderme, sí, esos 60 segundos son pocos, pero bueno, veremos. Estoy segura de que van a brillar esos 60 segundos, que tendrán repercusión en redes sociales y que se comentarán mucho. Si no, por la brillantez de los 60 segundos, precisamente por lo que dices tú, Gustavo, porque es poco tiempo para una candidata que se ha labrado un futuro brillante en tan poquísimo tiempo. Claro, una cosa es que sea de acceso gratuito y universal, pero la otra es quién lo paga. Lo puede pagar las finanzas públicas, lo puede pagar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, pero sin duda las farmacéuticas que están apostando e invirtiendo en la investigación, aunque sea en alianza con centros públicos, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos o en el caso del Reino Unido, lógicamente esperan y buscan, legítimamente podrían pensar algunos, un retorno. No un enriquecimiento masivo, pero sí un cierto retorno por la inversión y el esfuerzo que están haciendo. Pilar, tu opinión sobre el avance de China en la búsqueda por esa vacuna contra la COVID-19. Bueno, pues decías, las farmacéuticas siempre ganan, ¿no? Y es absolutamente legítimo. Yo creo que hay dos tipos de
tensiones en esta carrera por la vacuna. Primero está la comunidad científica, que cuando hablamos de los plazos en los que tardaron otras vacunas, como la del ébola, que las mínimas han sido 4 o 5 años, es verdad que tampoco nunca como ahora se había dedicado la comunidad científica global y al completo a trabajar sobre una vacuna, y eso está pasando ahora, ¿no? Y hay otra tensión que lo subrayaba Pablo, es una tensión, no diría que nacionalista, pero sí por ver quién gana, quién llega primero, ¿no? Hemos visto el caso de Rusia, que bueno, ha hecho cierto ridículo internacional, porque lanzó con éxito el anuncio de esa vacuna cuando no ha concluido las fases, no ha pasado no le han dado el visto bueno a la comunidad científica, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, cualquier vacuna que se patente, para tener el check-in verde va a tener que pasar, como digo, por todas las fases, por todas las pruebas y por el visto bueno de la comunidad científica global, no solo por la de China, no solo por la de Europa, que también está anunciando que podría en los próximos meses tener éxito, la vacuna que Oxford ya lleva muy avanzada en fase 2 y 3, o Estados Unidos, ¿no? Así que en cualquier caso esas 29 vacunas que decíamos que están en una fase muy avanzada van a tener que homologarse, ¿no? y que ser probadas. Y decían los expertos, acaba de subrayarlo del nacionalismo, que no es bueno, ¿no?, que esto se convierta en una tensión, en otro elemento de tensión geopolítica, ¿no? Una pandemia global, y sobre esto incluso ya en 1920 daba algún ejemplo de ello. Comentan los historiadores cómo precisamente la guerra por quién se hacía con la vacuna, por quién llegaba antes, retrasó incluso la propia solución de la pandemia, y qué duda cabe que ahora va a ser parecido, con dos escenarios que también son completamente nuevos. Lo decías tú, Gustavo, aunque las farmacéuticas ganen dinero, ¿cómo se va a distribuir esta vacuna entre la población? Si se lo va a pagar la gente de su bolsillo o si los gobiernos van a poder subvencionar parte de la vacuna, el 100% de la vacuna, y los países con menos recursos van a poder acceder a esta vacuna o no. Porque lo que es indudable es que en una pandemia no sirve que un país que China acceda al 100% de la vacuna si no accede a Estados Unidos, o si no accede a Europa, o si no accede a África, ¿no? Y eso sirve para cualquiera de los continentes, ¿no? Estoy fijándome en Pilar mientras nos hacías el análisis en los datos de España. España, cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde, tiene, según la Universidad Johns Hopkins, 359.000 casos de COVID-19, algunos recuperados. De los infectados hay un porcentaje que está realmente muy afectado y en centros sanitarios con necesidad de ayuda o de respiración, de oxígeno, etcétera. Pero la COVID y la pandemia en España han puesto de manifiesto esa profunda división que hay en la política española, y que en los últimos días se ha mantenido viva de alguna manera, y que ahora parece que el pulso está en si los ciudadanos creen o no en esos mensajes de distancia social, de uso de mascarilla. Y digo esto porque en las últimas horas vimos una sorprendente, no muy masiva, pero sí significativa presencia de ciudadanos en Madrid, en una de las zonas más céntricas de la capital, convocados por redes sociales, en el que decían transparencia, ponían en cuestión que la pandemia fuera tal, que el virus fuera tan agresivo, y la necesidad, y decían ellos, la no obligatoriedad, defendían, de no llevar mascarilla. Este es un debate que no es exclusivo de España, pero sí tengo la sensación, Pilar, que está creciendo en España, el de poner en cuestión lo que tenemos frente a nuestros ojos, que es la gravedad de la pandemia. Pues así es, Gustavo, lo que habíamos visto, decías, en Estados Unidos, con algunos ejemplos aislados. Recuerdas, ¿no?, hace unos meses esas manifestaciones, y que desde España veíamos como una rareza propiamente de Estados Unidos y de las políticas de Trump, ya ha llegado a España, ¿no? Es verdad que durante la pandemia, durante los meses más duros, ha habido un partido político, que es la extrema derecha de Vox, que ha alentado estas manifestaciones en contra de las políticas del gobierno. Ha alentado manifestaciones cuando había un estado de alarma y cuando estábamos todo el mundo prácticamente confinado, y sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, por una parte está la extrema derecha, que ha alentado estas manifestaciones. Hubo una manifestación incluso en el centro de Madrid
convocada por Vox en el mes de mayo, cuando todavía estaba este estado de alarma, y con mensajes similares llegamos a la manifestación de este fin de semana en Madrid, que efectivamente había 2.000 personas. La manifestación, quien se pregunte cómo se puede permitir una manifestación si hay unas normas sanitarias que obligan a llevar mascarilla, porque es obligatorio en España, para mantener esa distancia de seguridad, bueno, pues se vulneraron lógicamente esas reglas, pero el derecho de manifestación es un derecho muy sensible, derecho fundamental que no puede ser confiscado, ¿no? Entonces la manifestación tuvo lugar con mensajes tan extravagantes, Gustavo, como recuerdo que decían vote un bote, aquí no hay rebrote, porque están poniendo en duda que este pico de casos, y España, hoy volvíamos a conocer el dato, España está a la cabeza por países en Europa del crecimiento en número de datos, ponen en cuestión que esto sea realmente una, si no segunda ola, pues un segundo aumento exponencial que nos pone en peligro de cara al arranque de la actividad económica y al arranque de los colegios y escuelas en septiembre, y ponen en duda pues eso, el llevar mascarilla. Solo hay que ver los mensajes de uno de las grandes figuras pop de la cultura española, como es Miguel Bosé, que se ha unido a alimentar estas teorías de la conspiración, porque lo que hay detrás de estas movilizaciones, que bueno, eran 2.000 personas, no son demasiadas, también son esas teorías de la conspiración muy propias, pues eso, de tendencias vinculadas o que apoyan a Trump en ocasiones, en las que, pues eso, que acusan de que Miguel Bosé lo ponía en su Twitter, ¿no? Nos quieren controlar, nos quieren matar, llegaba a decir Miguel Bosé, con las vacunas. Esto es un complot universal para controlarnos e instalarnos microchip. Eso que nos puede hacer mucha gracia. Bueno, pues esos mensajes sin pies ni cabeza están sacando gente a la calle y poniendo en peligro a la población, porque un brote en una manifestación es un brote que se extiende luego en cualquiera de los centros de trabajo, en cualquier entorno de estas personas que fueron a la manifestación. Pero así es, poca gente, pero hubo esa manifestación en Madrid que no la había habido antes, mucho menos con los mensajes con los que escuchamos el domingo, ¿no? Tengo que ir a una nueva pausa. Precisamente, Pilar, justo mientras estabas haciendo el análisis sobre la situación en España, hemos conocido los datos que ha distribuido el Ministerio de Sanidad español. En las últimas horas se apuntan en España nuevos 5.114 casos de contagio de coronavirus, de los cuales más de 2.000 corresponden a las últimas 24 horas. Datos de contexto que explican también o que subrayan los puntos que ahora escuchábamos de Pilar. Pilar Velasco, desde Madrid. Pilar, tengo 30 segundos, se me va el tiempo. Tu opinión sobre la situación en Bielorrusia y el rol que puede jugar la Unión Europea, el Consejo. Pues muy brevemente, Gustavo. Decía esta mañana la ministra de Exteriores en España, y España está en esta comisión, por supuesto, que se celebra mañana, que las sanciones pues no se descartaban, es decir, lo más probable es que se presione con esas sanciones, pero hacía un matiz, no tanto al país, no se trata de castigar desde Europa al país, a Bielorrusia, sino a las personas en concreto. Veremos, por tanto, en qué se traducen esas posibles sanciones a cargos en concreto y a qué velocidad, ¿no? Porque ya sabemos que la Comisión, que la Unión Europea, a veces, pues estas cosas, las cosas de palacio, dice un refrán español, van despacio, ¿no?